En el gen intergénico tenemos heterocromatina, que es DNA muy empaquetada. Es DNA en tándem, que podemos encontrar microsatelitales, minisatelitales y satelitales, que realmente son pequeños conjuntos de pares de bases, como por ejemplo las secuencias satelitales replican de 50 a 75 pares de bases, los minisatelitales de 6 a 25 pares de bases y los microsatelitales de 2 a 4 nucleótidos. Cada vez que duplicamos un gen se hacen pequeños los cromosomas, los telómeros, pero esto no afecta porque traen tándem satelitales, o sea que casi no tienen información. Dentro de los telómeros podemos encontrar DNA minisatelital y en los centrómeros DNA satelital. El DNA en tándem es polimórfico, no codifica, pero cada uno trae su propia secuencia y su número de repeticiones. De las secuencias siempre repetidas es que están diseminadas en la totalidad del codifica genoma. a proteínas. Solo el 2%. Microsatélite está típicamente conformado por un motivo repetitivo, el cual se encuentra contenido en la secuencia repetida y dos regiones flanqueantes, las cuales se encuentran a ambos lados del motivo repetido. Y esas son de 2 a 6 pares de bases. Constituyen más del 60% en el genoma humano, es decir, el 2%. Y la configuración de repeticiones más comunes son las dinucleótidas y constituyen alrededor del 0.5% del genoma. El DNA microsatelital está compuesto por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, cuyas repeticiones en tándem originan frecuentemente secuencias de menos de 150 nucleótidos. Algunos ejemplos importantes son el dinucleótido CA y el trinucleótido CAG. Los microsatélites son también polimórficos multialélicos denominados STR, acrónimo de Short Tandem Repeats, y pueden identificarse mediante el PCR. El ADN repetido disperso en estas secuencias tiene la potencialidad de autopropagarse al transcribirse a un ARNM intermediario, retrotranscribirse e insertarse en otro punto del genoma. Este fenómeno se produce con una baja frecuencia, estimándose que 1 de cada 100 a 200 neonatos portan una inserción nueva de un ALU o un L1, que pueden resultar patogénicos por mutagénesis insercional, por desregulación de la expresión de genes próximos, por los propios promotores de los SINE y LINE. El DNA disperso tiene la capacidad de autopropagarse y también de movilizarse a lo largo del cromosoma. El problema es que cuando cae en una zona codificante puede mutar. Se tiene que silenciar y tenemos tipos de repeticiones: line sign, LTR, HERP, transposones de ADN y un total de 44.4%. Son el 13% del genoma humano. Los más frecuentes son los elementos ALU y van de 100 a 400 pares de bases. No codifican para proteínas, contienen secuencias ricas en adenina y timina, similares a los de los lines. Transcritos por la RNA polimerasa 3, probablemente sus movimientos son debidos a la actividad de las proteínas ORF1 y ORF2 de los lines. Los lines son 3 familias en el genoma humano: L1, L2 y L3. Actualmente solo L1 es capaz de transponerse, repetidos 9000 veces en el genoma humano, o sea que el 21%. La mayoría de ellos están incompletos, tamaño promedio de 900 pares de bases. Solo el 0.01% de ellos está completo, 60 a 100 elementos en total en humanos, y por tanto presenta capacidad para moverse. Tiene una estructura. Dentro de su estructura tenemos una región central que codifica para 2 proteínas: ORF1, proteína de unión al RNA, y ORF2, proteína similar a un retrotranscriptasa y con actividad endonucleasa. Región izquierda rica en adenina y timina. También tenemos elementos móviles, concepto, segmentos de DNA con capacidad para moverse por el genoma. Transcripción, cambio de posición de un elemento móvil en el genoma.
Su función es solamente autoperpetuarse, representación en el genoma del 25 al 50% en mamíferos. Sus duplicaciones hacen que su representatividad en el genoma humano aumente. Muchos de ellos han perdido su capacidad de moverse. Los retrotransposones, similares a la retrovirus, LTR, presentes en el genoma de todos los eucariontes, muy frecuentes en levaduras y en Drosophila, y algo menos frecuente en mamíferos, el 8% del genoma humano. Mecanismos de integración similar a los de los retrovirus, y la mayoría de los retrotransposones derivan de retrovirus. La acción del DNA es silenciar el DNA disperso. Un grupo metilo es transferido a una posición C5 de una citosina por un ADN metiltransferasa.